Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Ticavisión Radio, Ticavisión Televisión y así como de nuestro canal de YouTube, donde en forma simultánea transmitimos todos los días de lunes a viernes a ser las 10 de la mañana Café y Palabras, porque la política sí importa. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Ustedes ingresan, hacen su suscripción y pueden tocar la alarmita para que cada vez que inicia un programa de Café y Palabras, le llegue un anuncio, un mensaje de que estamos arrancando el programa. El programa de hoy, como ha sido costumbre en la mayoría de los casos, los miércoles, tertulias con Jack Zagot. Vamos a hablar con el amigo, con el pianista y con el escritor Jack Zagot sobre diversos temas de importancia en la vida cotidiana de nosotros, por supuesto, del país y del mundo. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El día de ayer hubo una noticia que nos preocupó a muchos. El Plan Ruanda. ¿Qué es el Plan Ruanda? El Plan Ruanda surge en Reino Unido a razón de la molestia que tienen los ingleses con la cantidad de migrantes que ha estado llegando. Ese programa inclusive empieza, si mal no recuerdo, con Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido. En ese plan, lo que intentan en Reino Unido es que todos los migrantes que pasan a través del canal que separa a Francia y Reino Unido y que han llegado en una cantidad muy alta al Reino Unido, normalmente de África, sean trasladados de Reino Unido a Ruanda. Por eso se llama Plan Ruanda. Ruanda no tiene una gran historia de respeto de los derechos humanos. Al contrario, hay eventos en su historia que ponen a Ruanda en un gran cuestionamiento en el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, el día de ayer salió una noticia que decía que en ese Plan Ruanda, Reino Unido, intentando ampliar hacia otras latitudes, está considerando a países como Costa Rica para enviar migrantes. Curiosamente, donde vi la noticia, lo ponían en forma muy positiva a quien entrevistaban, a una dama que entrevistaban, porque decía que si estaba Costa Rica dentro del Plan Ruanda, eso hacía más atractivo la migración de estos africanos enviados de Reino Unido a otras latitudes. Por su parte, también aparecían otras naciones que eran consideradas en esa primera lista. Entre ellas aparecía Costa del Marfil, Armenia, Botswana. O sea, el nivel de nuestra democracia es muy superior a esas naciones que he mencionado. Y aparecía en esa lista. Apareció una segunda lista que en caso de rechazo de estos países, entre los que estaba Costa Rica, podía ser que esos migrantes fueran enviados a Cabo Verde, a Senegal, Tanzania, Tongo, Angola, Sierra Leona, todos naciones africanas, perdón. Pero vean lo interesante. Los medios de comunicación que hacen eco en Europa, el tema es The Times, The Guardian, La Razón de España, El Mundo de España, son medios prestigiosos que no creo que vayan a salir con una noticia como esa sin tener realmente la información del caso, sin ser certera esa información. Estos inmigrantes que salen de estas naciones buscando una mejor aventura, por supuesto que desde la perspectiva humana cristiana requieren apoyo. Sin embargo, desde la perspectiva de este servidor, cada nación debe tener unos parámetros para reconocer, para darle espacio a la gente que va a venir a visitar, a vivir a su país. Eso es una potestad de cada nación. Por eso el tema preocupa enormemente y el gobierno de la República, el gobierno de Costa Rica, solamente ha emitido un comunicado que hizo en la cuenta X, antiguo Twitter,
el presidente de la República, donde dice que eso no es cierto. Pero si no es cierto, para que en estos medios de comunicación se haya divulgado esto, debe haber alguna información que ellos tienen de dónde surge esa iniciativa o esa idea de llevar migrantes africanos a Costa Rica, por lo cual Reino Unido paga unos dineros, invierte unos dineros para que esos migrantes no se queden en Reino Unido, sino que vayan a otras latitudes, tal y como lo estaba haciendo con Ruanda. Mucha atención al tema. Nos ha mentido mucho el Poder Ejecutivo en muchos casos diversos y en este caso en particular requerimos necesariamente que haya una aclaración de dónde surge esta iniciativa y no que se nos diga únicamente que es un invento de los medios de comunicación, porque curiosamente aparece Costa Rica en la lista prioritaria para enviar a los migrantes africanos hacia nuestro territorio. Un tema que a todos nos preocupa, no solamente por las diferencias que tenemos en el desarrollo de nuestras culturas, sino también porque debemos saber, no porque el Reino Unido lo haga y nos envíe algún migrante, sino que esa es potestad de nuestra nación. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. ¿Qué tal, amigos? Como les prometimos, vamos a conversar el día de hoy en tertulias con Jack Zagot, pianista, escritor y buen amigo, con el que vamos a tener un programa que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Ya, qué placer tenerte, como siempre, aquí en Café y Palabras. Placer es para mí, Claudio, estar con un amigo tan querido, con un pensador tan eminente y con un político tan juicioso como vos. Un teórico de la política. Todos los conceptos. Casi diría yo un poeta de la política, porque vos tenés en tu personalidad, Claudito, un elemento que es muy bonito, que escasea en nuestros días. Tenés una bonomía, una bondad, incluso hablaría yo de cierta inocencia, pero que no se confunda con tontería. Hablaría yo de cierta ingenuidad, pero de la linda, de la hermosa, de la que enaltece,
¿verdad? Es esa que no tendrá nunca un político corrupto y podrido y colmilludo, ¿verdad? Pero vos tenés esa inocencia, esa ingenuidad. eh, de nuevo, estoy usando las palabras en su sentido más positivo, no me entiendan mal. No estoy diciendo que seas tonto, estoy Sí, diciendo, sí, sos un te hombre brillante comprendo a todas y te luces, agradezco. pero tenés eso, permitime hacerte esa pequeña apología inicial del programa, porque lo siento así y además sé que así lo siente mucha gente. Por eso te transmito ese mensaje. No, muchas gracias, Jack. Yo trato de desarrollar una pasión que tengo sobre esta disciplina de la política dentro de los valores que me motivan y que me parece que son más éticos, empezando por decir las cosas por su nombre y por hablar con la verdad, que yo creo que es la verdad de lo que está sucediendo y aconteciendo en el país y en el mundo, pero a sabiendas de que todos tienen la libertad de pensar diferente en esta hermosa democracia que tenemos. Vos Por sos un cierto, Jack, enamorado vos sos un enamorado de la política, me la política es encanta. tu amor. Sos un Sí, enamorado y sentís pasión por la política. Bueno, eso que llamamos pasión, que es un término del que se abusa hoy en día, es un término que se charralea y que se vacía de su real contenido. Perfume de Elizabeth Taylor le pones pasión, o a una lingerie de Yves Saint Laurent le pones pasión, o a otra cosa pasión, o la telenovela turca del día se llama Pasión, o Remolino de Pasiones, o Vorágine de Pasiones, o, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Se abusa de ese concepto de pasión. Pero la pasión tuya por la política, como la mía por tantas cosas, y realmente yo soy multiapasionado, creo que eso se percibe muy claramente en un ser humano. Se percibe muy bien. Si hay pasión por la música, la literatura, si en lo que está es algo que lo apasiona. Y creo que es un rasgo que debería hacer de la persona apasionada un ser muy atractivo, muy interesante, me parece, ¿verdad? ujú, Nadie se siente atraído hacia un anoréxico emotivo, hacia un anémico verbal, hacia un asténico verbal, ¿verdad? Una persona que está ahí sentada como un... No, 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 no. No, no, hay que ser apasionado y cuando a tomar vos te posiciones. gusta, Acordate lo que decía Dante. Dante, el infierno, decía, el peor lugar del infierno está reservado para aquellos que se declaran neutrales en los grandes conflictos de la vida. ujú, Repito, el peor lugar del infierno está reservado para aquellos para cobardes que los se tibios, declaran neutrales en los grandes conflictos de la vida. Y el famoso versículo bíblico, ¿verdad? claro, de Te los tibios. escupiré de mi boca porque no eres ni frío ni caliente, etcétera, etcétera. Hay que tomar posiciones. Como diría Jean Giraud, il faut se déclarer. Hay que declararse, hay que tomar posiciones. Eso es muy importante. Interesante, Y vos las porque tenés, sí, ujú, sí, sí, y muy porque hay bien mucha razonadas las tibieza. tenés. Una de las críticas que yo le hago a veces a la sociedad, especialmente a la costarricense, que es la que más me interesa, es esa tibieza, ¿verdad? Esa posición de buscar la neutralidad, no porque crea o porque tenga dudas entre las dos posiciones que se están discutiendo, sino para no entrar en conflicto. Porque le tiene miedo a Puede la ser que esté confrontación. de acuerdo con X o con Y, pero su tibieza, su temor a tomar posición, su temor o el rehuirle al conflicto, a ubicarse en una posición X o Y, hace que muchos se vuelvan neutrales. En ocasiones, uno pudiera pensar que alguien es neutral porque algunos aspectos de la posición X le llaman la atención y Sí. también valora otros de la posición Y. Y entonces dice, no, yo estoy neutral porque me parece que de ambas posiciones podrían salir cosas muy interesantes. Pero no es el caso de muchos que son neutrales o que son tibios, que Por lo eso, hacen sí, sí, con sí, mucha sí, paños frecuencia, tibios, sí, sí, sí. pero lo hacen con Voltaire, mucha frecuencia para hacerse hacia atrás y decir, yo en esa bronca o en ese conflicto claro, no me... claro, sí, 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 sí. El gran, a propósito de esto que acabas de decir, el gran Voltaire, François-Marie Arouet, el gran pensador francés del siglo XVIII, precursor y causante en gran medida de la Revolución Francesa, eh, eh, eh,
Voltaire decía, un escéptico no es aquel que no cree en nada. Un escéptico es aquel que ha leído tantas cosas, que ha estudiado y analizado tantas cosas, tantos dogmas, tantas religiones, tantos cultos, tantas fes, que ha encontrado en todas ellas un coeficiente, por chiquito que sea, de verdad profunda, de valor. Entonces, no puede decantarse por una sola y tirar todas más a la basura, porque en todas ha encontrado valor, las ha cribado y a todas las ha encontrado siquiera un poquito de valor que hace que sea rescatable. Ve qué interesante, ¿verdad? Si un escéptico es más bien alguien que cree en todo, y puesto Sí. que cree en todo lo que es valioso en la vida, puesto que cree en todo, no puede abrazar una sola cosa y tirar todo el resto a la basura, ¿verdad? Porque ha palpado, ha saboreado, ha descubierto la cuota de verdad que encierran otras religiones, otras filosofías, otras ideologías. Entonces, simplemente no puede, no puede. Que voy a declararme tal cosa y todo lo demás no existe. Bueno, pero es que en todo lado he encontrado la verdad. El escéptico no es el que no cree en nada, es el que cree en todo. Y porque cree en todo, no puede tomar una posición radical y exclusivista, ¿verdad? Muy interesante concepto. Hay una película vieja, muy vieja, de los años 70, creo que es principios, que está Burt Lancaster. Yo te había comentado esto alguna vez, y en alguna parte de la película, él se cuestiona como el actor principal de la película, ¿qué es la verdad? Y entonces él dice, la verdad es una mentira que aún no ha sido expuesta. ¿Qué quiero decirte con esto, Jack? En ocasiones algunos decimos que esta es la verdad o que aquella es la verdad, y puede ser que esa verdad que estamos planteando tenga un sustento de investigación, que tenga un sustento de la lectura, que tenga un sustento sobre la base del cuestionamiento que hacemos a diferentes variables en X tema. En otras ocasiones, esa verdad que plantean algunos no es una verdad, sino que es un dogma, que no tiene ningún sustento de estudio, de investigación, sino que sencillamente es casi como un fanático que de alguna comparecencia de alguien, de algún amor hacia alguna persona, toma esa verdad de aquella persona como un dogma, pero ese que tomó ese dogma no ha investigado, no se ha cuestionado. ¿Por qué te hago hago este comentario? Porque efectivamente esa frase en esa película de Burt Lancaster de que la verdad es una mentira que aún no ha sido evidenciada, pues tiene algo de cierto, porque es efectivamente cuando uno va estudiando, va aprendiendo, cuando uno empieza a cuestionarse algunas verdades que se le venden como absolutas, ¿verdad? Los científicos, Einstein, Galileo, los mismos indígenas en su momento, cuestionándose temas del sol, de la luna, de los astros, de la propia vivencia, como lo hacía Aristóteles, Platón, tantos filósofos que han habido desde entonces. Esos cuestionamientos en algún momento pueden perder validez ante la aparición de una verdad que por alguna razón o circunstancia no había sido evidenciada aún y vivíamos con una antigua verdad. Espero haberme explicado, porque el tema es un poco filosófico, pero en el fondo, amigo Jack, y quienes nos están viendo y escuchando, el tema principal es que cuando uno asume la defensa de algo, tiene que haber investigado, tiene que haber estudiado, tiene que tener Claro, criticidad para poder decir, esta es mi verdad. Pero es que algunos dicen, esta es mi verdad. No, no, este es su dogma. Son cosas diferentes. claro. El dogma es justamente el suicidio del intelecto. Es cuando la mente especulativa, la mente que pondera las realidades, que valora los posicionamientos, que asigna más valor a este o al otro, que examina, que analiza, simplemente depone sus armas. Ese intelecto, esa mente se dice, no, lo siento mucho, yo me voy a cerrar. ¡Pum! Voy a poner off, voy a apagar este circuito. Que la razón
la voy a silenciar, la voy a amordazar, la voy a anestesiar o a matar, porque yo tengo que aceptar como cristiano el dogma de la virginidad anatómica, de la no pérdida del himen de la Virgen María cuando tuvo a Jesucristo. Como tengo que aceptar eso, que riñe con todos mis conocimientos de anatomía, fisiología, etcétera, etcétera, como tengo que aceptarlo como un dictat, como un mandato, como un artículo de fe ciega, como tengo que hacer eso, bueno, hay una forma de hacer eso, claro, de aceptar los dogmas. Eso es apagar el botoncito de la razón. Es una especie de sueño autoinducido de la razón analítica. Albert Camus decía que el dogma era el suicidio del intelecto, el dogma era el suicidio del pensamiento. A veces para creer en ciertas cosas tenemos simplemente que apagar el pensamiento, que no es cosa que me guste, no es cosa que me guste, por supuesto. Sí, el dogma es cualquier dogma, estamos hablando de religioso, pero es que lo hay también político, Claudio, lo hay Claro, por religioso, supuesto lo hay que los hay. estético, lo hay social, lo hay ideológico, lo hay deportivo. En todos los órdenes de la vida hay dogmas, artículos de fe. El dogma dice esto, usted crea en esto y punto. Tiene que aceptar esta verdad, créala, acéptala, acríticamente. No la someta al espíritu crítico porque no va a funcionar. Simplemente acéptela. Diga sí, cállese, no hable más, no objete, no refute, no analice, cállese, simplemente acepte esto y punto. Acepte y Pero punto. tal vez es importante tener esa capacidad para poder vivir. No sé qué decirte, no estoy necesariamente derogando, ¿verdad? El acto de fe y el dogma, pero es evidente que nos obliga a ponerle una mordaza al pensamiento analítico. Es que, veamos, estamos partiendo en este análisis tuyo, mío, del dogma y de la verdad, de un conocimiento, de una cultura, de una educación básica. Por supuesto que en sociedades muy primitivas, que todavía las hay, en el Amazonas, en África, en la misma Asia, hay zonas muy primitivas, inclusive en la misma Costa Rica hay zonas primitivas. En esas zonas, el conocimiento está muy sustentado en la práctica, en lo que viven o en los dogmas, pero no necesariamente en esa investigación universitaria, esa investigación de laboratorio, que es el que al final de cuentas hace los grandes cuestionamientos de algunas verdades en cualquiera de las ciencias, ¿verdad? No solo en las ciencias sociales, puede ser en la matemática, puede ser en la física, puede ser en la astronomía, en cualquiera de las ciencias, ese tipo de investigación promueve cambios sobre algunas verdades que se plantearon en algún momento, inclusive como absolutas. La medicina es una de ellas, ¿verdad? Esas luchas, esas investigaciones, esas ratas de laboratorio que constantemente son utilizadas, los ratones, por los investigadores para cada día estar más cercano a una medicina más pronta, más cumplida con las necesidades de una sociedad que evoluciona a pasos agigantados. Por cierto, uno se sorprende que por qué usan ratas. Leía que las ratas, los ratoncitos, tienen muchas similitudes en su contextura celular, en su contextura biológica con los hombres, para que veamos que tampoco es que somos una especie ajena a las ratas, y que cuando se utilizan los ratoncitos para las investigaciones es porque hay una relación en su fisiología que es muy propia también de los seres humanos. Pero vuelvo al tema de la verdad. Entonces también hay que comprender en ocasiones los niveles de educación y los niveles de cuestionamiento. Porque si vamos a una sociedad, y yo que le doy seguimiento a la política, por supuesto ya que en ocasiones oír a algunos ciudadanos plantear cosas a nivel nacional, aceptando de algunos políticos sus verdades en forma dogmáticas, en cuestionamiento, también es cierto que tiene que ver mucho con el nivel cultural, con el nivel también de los resentimientos que puedan haber. Y entonces,
En cualquiera de las disciplinas de una sociedad, alguien puede aprovecharse de ese hígado, de esa rabia y de esa ignorancia para vender sus dogmas y captar la atención y a sus seguidores. Y eso pasa inclusive en muchas religiones que terminan con sus pastores, con sus sacerdotes siendo muy cuestionados por el uso de esa ignorancia de algunos en beneficios particulares o en abusos particulares de algunos que se definen con liderazgo en diferentes campos de la sociedad. Sí, es así, Claudito. El dogma encontrará tierra fértil siempre en el terreno de la ignorancia. Es ahí donde más fácilmente se impondrá el dogma. Una vez más, el dogma nos impide pensar, nos impide analizar, nos fuerza a una especie de ceguera. Acepte esto ciegamente, punto. Es lo que se llama un leap of faith, salto de fe. Simplemente brínquese todas las etapas del razonamiento y acepte esto. Haga un enorme brinco de fe, un salto de fe. Eh, pero lo hacemos. El dogma es constitutivo de la naturaleza humana, Claudito. Es decir, a través de la historia del mundo hemos visto a diversas ciencias, disciplinas, imponernos sus dogmas sucesivamente. Alguna vez la mitología fue la rama del saber más importante, luego fue la religión, que tuvo muchísimo, será la dueña de la cultura prácticamente. De pronto pasó a serlo la ciencia positiva con Arturo Comte a principios del siglo XIX, la ciencia tomada como una religión. Comte llegó al punto del fanatismo de crear un almanaque en el que, a semejanza de los almanaques religiosos, cada día estaba dedicado a un científico célebre. O sea, había un día Pascal, un día Newton, un día Laplace, un día, etcétera, ¿verdad? Como si fueran, como si fuera un santoral, pero de científicos, ¿verdad? Luego, mira, el arte, en algún momento se pretendió absoluto. El arte por el arte. Era la única forma de acceder a la verdad, de llegar a ellas a través del éxtasis estético que nos proporciona el arte. Y creo que ese es una muy buena vía hacia la verdad, por cierto, lo creo. Luego el psicoanálisis. A la verdad solo se podía llevar a través de las oscuras galerías y subterráneos del psicoanálisis. La política se propuso como paradigma de todos los paradigmas. La ideología, la espiritualidad es una noción muy bella, pero que nadie sabe si eso qué significa. La tecnología también. Es decir, que en este momento el paradigma de los paradigmas es la neurobiología, ¿verdad? La neuroquímica. Ese es el gran paradigma del momento. Son los detentores de la verdad en el momento, o del pedacito de verdad que conocemos en este momento. O sea que esa verdad ha sido secuestrada por diversas ramas del saber en diversos momentos de la historia. Esto todo pone en evidencia una cosa que es característica del ser humano. El ser humano es un animalito que padece de sed de absoluto, hambre de absoluto. Necesitamos absolutos para vivir. La ciencia absoluta, la verdad absoluta, la revelación absoluta, la sabiduría absoluta, el conocimiento absoluto. Y la desgracia es como los bichitos que somos, limitados y finitos, no tenemos acceso a los absolutos, salvo pequeñas vislumbres, ¿verdad? La música, la belleza, la literatura me ha permitido a mí en lo personal algunos, atención a lo que digo, vislumbres, pequeñas epifanías. He creído entrever la verdad en algunas páginas extraordinariamente sublimes de música o de literatura, de poesía sobre todo. Pero somos animalitos hambrientos de absoluto en un mundo donde todo ha sido declarado relativo, ¿verdad? En un mundo fanáticamente relativizado. Ya nadie ve el bosque, solamente quiere ver los árboles, la diferencia irreductible entre los diferentes árboles. Eso es la posmodernidad, Claudia. La posmodernidad, ¿verdad? Vive la diferencia, vive la diferencia. No hay mujeres, sino mujeres. Porque si yo digo, está la mujer,
estoy implícitamente señalando que hay una especie de esencia mujer o de Ujú. definición mujer, que es como una camisola de fuerza. Quienes no condigan de esas características de la esencia de mujer, no son mujeres, o son submujeres, o son mujeres abortadas, ¿verdad? Entonces, no se puede hablar del bosque, solamente de cada árbol, de cada mujer. Las mujeres, no la mujer. Hablar de la mujer así en mayúscula supondría una visión esencialista y por lo tanto excluyente De las de otras. montones de mujeres que no condicen de esa definición implícita en la esencia mujer. Ahora solo podemos decir las mujeres. Te advierto, es políticamente Interesante. muy incorrecto. Es muy incorrecto hablar de la mujer con mayúscula. En ámbitos feministas y universitarios te cortan la cabeza por eso. Que tal vez te corten otras cosas también. Entonces hay que hablar de las mujeres. Bueno, entonces todo se ha relativizado y nuestra sed de absolutos no hace con ellos sino redoblarse. No, tratamos de agarrarnos desesperadamente, por ejemplo, de lo absoluto de la ciencia, la matemática, cielo santo, ahí no hay nada relativo. 2 y 2 son 4 en la China, Singapur, en el Peloponeso, en la Patagonia o en la península de Kamchatka. 2 y 2 son 4. Pero no, ya ni siquiera la matemática, el alma de todas las ciencias, ya ni siquiera la matemática es realmente fiable, porque Exacta. ya ha sido relativizada, ya no es absoluta. Ya Bertrand Russell, en sus famosas paradojas, demostró que la matemática tiene una serie de contradicciones internas que son profundamente irracionales y que son irresolubles. Y los teoremas de Gödel, los dos grandes teoremas de Gödel, también demuestran que la matemática tiene sus límites, que no es 100% fiable, que como corpus de conocimiento tampoco es una vía de acceso a la verdad. Nos hemos quedado sin siquiera el absoluto de que el 2 y 2 son 4, ¿verdad? El propio Descartes decía, si Dios hubiera querido, 2 y 2 serían 5. Eso es así. Bueno, ¿de qué nos Ahora, agarramos, Claudito? ¿De qué nos ujú. agarramos? Esa es mi pregunta desesperada, de náufrago en mitad del océano. No, pues uno lo que pretende siempre es estar en esa búsqueda constante de la verdad, dentro del marco también de el respeto, de la vida solidaria, la vida en paz, en ese aprecio que podamos tener unos y otros por el prójimo. Y ahora que digo el prójimo, me viene a la mente el comentario que hacía, que no quería dejar de pasar la oportunidad de estar con vos, el comentario de las y pienso. Qué duro, qué duro es el tema de los inmigrantes, ¿verdad? Aquellos que salen de diferentes naciones del mundo, porque no son en particular, sino que son muchas de las naciones del mundo, donde la gente, por la miseria, por la desesperanza, en busca de oportunidades, abandona raíces, abandona padres, en ocasiones hasta hijos, con tal de buscar una oportunidad en ese nivel de desesperación en otras latitudes. Y lo contradictorio que se vuelve para uno, yo soy creyente, soy católico, lleno de pecados, como digo con frecuencia, y creo mucho en la prédica de Jesucristo de amar al prójimo. Pero cuando uno ve a las naciones hoy por hoy, con el problema que provoca la inmigración, también uno tiene que comprender que la tarea principal de un gobernante empieza por el bienestar de quienes lo eligieron, de quienes viven en su Claro, sociedad, y que esa es la prioridad que se enmarca en el votante. Nadie llega a una elección a votar por un candidato para hacerlo presidente o diputado bajo la premisa de pedirle que salve el mundo, que salve otras sociedades. Lo que le pide es salve, ayude, fortalezca nuestro país y nuestra sociedad. Pero cuando vamos a la prédica cristiana, en la que yo creo, del amor al prójimo,
entra uno en una contradicción, mi amigo Jack, de esa aceptación de la migración. Entra uno en una contradicción porque uno sabe perfectamente que los problemas de los propios, de la familia costarricense, que tiene un cuarto, un 25% aproximadamente de gente en pobreza, o sea, uno de cada cuatro costarricenses vive en pobreza, pues no alcanza la cama para tanta gente. Entonces ahí es donde yo planteo que sí, que para Costa Rica, por ejemplo, el Sagot tuyo, como lo dije en alguna ocasión, el Martino tuyo, sus dos apellidos, no me suenan a mí como de Talamanca, no me suenan como, como Chorotega ni como Bribri. Son apellidos importados. Es posible que el Alpizar también, el Otoya igual. Entonces, aquí la formación de nuestra nación se dio en épocas lejanas a razón de la migración. La mayoría de De los la que vivimos migración, aquí, somos sí, un la mayoría mosaico, de los, sí, la mayoría de los que un estamos aquí, mosaico multicultural y multiétnico. correcto. Más bien, los aborígenes, los originales, hoy ya no son la representación que en algún momento, hace muchos centenas de años, vivían en estas tierras. Entonces, viene ahí la gran preocupación. Quiero ayudarle al prójimo, pero tampoco puedo dejar que mi país se sature de un montón de gentes de diferentes culturas, en donde una nación como el Reino Unido, en este caso particular, en el plan Ruanda, le pagaba a Ruanda para que cuando llegaran los africanos de diferentes naciones, los mandaban en avión a Ruanda le ingresaba dinero y Ruanda pues tenía que incorporarlos o, en el peor de los casos, para esos migrantes, devolverlos a sus naciones nuevamente. Y resulta que ahora ese plan en algún momento fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos en el Reino Unido, fue corregido por el gobierno del Reino Unido, nuevamente implantado, y ahora se buscan otras naciones, aparte de Ruanda, para pagar, para enviar a aquellos migrantes que el Reino Unido rechaza, que no quiere que se queden en su tierra. Entonces se vuelve, de alguna manera, un mercado humano, Claro. porque quienes los están recibiendo en esas otras naciones no lo hacen por amor al prójimo. Oh, Ruanda lo hace porque el Reino Unido no sé cuánto le pagará por cada migrante, cuántos miles de dólares le dará por cada migrante, si seguirá por un periodo largo, eso todavía no lo conozco, pero sí es definitivamente casi que a niveles de lo que fue la esclavitud en algún momento. Claudito, muchos podrían ver en esto una especie de fenómeno de what goes around comes around. Los poderes imperiales, los grandes poderes imperiales occidentales de Europa, a saber, Inglaterra, Francia, España sobre todo, esos tres, Bélgica también, esos cuatro sobre todo, eh, saquearon pueblos, los sojuzgaron, los Correcto. saquearon, los expoliaron, los atormentaron, los torturaron, los diezmaron, los asesinaron, les robaron la lengua propia, les impusieron la lengua del país colonial, la religión del país colonial, las costumbres del país colonial, del imperio colonial. La colonia fue una de las grandes catástrofes de la historia del mundo. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo duda? Sí. La inmensa tristeza que eso ha generado. Bueno, entonces, ahora tenemos países como, sí, como Ruanda, como Haití, por ejemplo, para hablar de la colonia francesa, que se revuelven en la miseria más abyecta porque es que la gente olvida, Haití no es un país miserable porque le gusta ser miserable. Es que fue No, saqueado, fue expoliado por Francia durante muchas décadas y cielo santo, les cargaban, les ponían cargas tributarias exorbitantes, tenían que pagarle a la corona francesa, a la nación francesa, tenían que pagarle cantidades de dinero enormes. Les saquearon sus metales preciosos, sus frutas, sus riquezas, todo.
generaron países inmensamente pobres, carentes de identidad porque ya no se sabría qué eran países híbridos, ya no se hablaba el francés pero con acento haitiano, ¿verdad? O igual en Argelia, en Túnez o Marruecos, en Nueva Caledonia, la Guadalupe, Trinidad, cualquiera de las que fueron las posesiones ultramarinas, como las llamaban, de Francia. Entonces, generaron países miserables, países dolidos, eh, países amputados, les robaron su identidad, su fe, su riqueza material, su lengua, su mitología, los esclavizaron y los explotaron. Bueno, señores, y ahora resulta que estos desposeídos de la tierra, como diría Gabriel García Márquez, estas estirpes condenadas a 100 años de soledad, van quieren entrar, quieren inmigrar a los países del colono, de los colonos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, claro, Francia está llena de argelinos, podía no. La guerra de Argelia duró del 54 al 62, la guerra de independencia de Argelia. Se practicó la tortura. Como en el último mundial de hace, ¿qué? 6 años que ganó Francia, se hacía una relación de que no era esa selección no era francesa, sino que era africana. Sí. Bueno, eso se ve mucho, sí, en Francia se ve mucho, sí. Bueno, incluso la del 98, Claudito, la que ganó en Francia, 98, la de Zidane, Zidane era de origen argelino, Thuram era de la Guadalupe, Djorkaeff era armenio, Lizarazu era vasco, Amorós era portugués, Trezeguet era argentino. Era una cosa impresionante, era la ONU, no era una selección de fútbol, era la ONU. Había gente de todas partes, ¿verdad? Sí, cierto, nacidos en Francia, sí, pero nacionalizados, ¿verdad? En gran medida lo que ese público francés que llenó los Campos Elíseos, es una avenida descomunal de 2 kilómetros de distancia por 400 metros de ancho, y los llenó, los reventó de gente, y ahí estuve yo en 98. En cierto modo, lo que Francia celebró tan extáticamente con ese triunfo del 98 no fue una Copa Mundial, fue el hecho de tener un equipo que integraba todas las etnias francesas que existían en eso, o casi todas las integraba. Djorkaeff, Senegal, Karembeu, Senegal, todos provenían de afuera, ¿verdad? Entonces la integración fue lo que los franceses soñaron. Vieron en ese campeonato, en esa copa, como un triunfo del multiculturalismo, de la multietnicidad, y lo celebraron así. Fue un triunfo de la fraternidad, ¿verdad? La igualdad, fraternidad. Igualdad, libertad, fraternidad. Bueno, la fraternidad de los igual había pasado. Ve que injusto, Claudito. Ve que injusto que para que un inmigrante argelino sea aceptado en sociedad y aún convertido en héroe, tenga que ganar un campeonato mundial con 2 goles en la final. Pucha, le están poniendo el listón muy alto, ¿verdad? Pero ve lo siguiente, por razones diferentes, pero que podrían ser similares. Cuando España gana el mundial, también se habla de que fue un momento histórico para la reunificación de España, por las diferencias que hay regionales en España, en donde hay migrantes históricos que vinieron de África, del norte musulmán de África, que vinieron inclusive de otras latitudes y que han conformado un regionalismo con lenguas diferentes, con cultura diferente, con fisiología diferente, que hace también de repente a España otro país conformado por una gran cantidad de migrantes. En el caso particular del Reino Unido también, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy en día hay un rechazo, y por eso me gustaba lo que vos decías, hay un rechazo de la migración africana hacia Europa,
cuando muchas de estas naciones europeas en su momento fueron las saqueadoras, las que trataron en una forma autoritaria, las que promovieron a grandes corruptos, Genocidios tremendos. Los exactamente, españoles mataron dirigiendo esas naciones. 130 millones. Es el genocidio más grande. Los españoles en la conquista de América Latina mataron 130 millones de habitantes autóctonos de esas tierras, de indígenas. 130 millones, que no caben ni en la mente eso, ¿verdad? Sí, pero entonces, cuando vemos eso, la raíz de las emigraciones hoy por hoy son propias de cada país a lo interno y culpa de quienes gobiernan esas naciones. Yo he advertido en muchas ocasiones la preocupación que siento por nuestro país, por Costa Rica, que nunca se ha caracterizado por una inmigración sustantiva a nivel mundial. Alguna gente se va a Canadá, Estados Unidos, Europa, pero son pocos. Y salen normalmente salen en avión o salen en condiciones no tan precarias como las de otros No, claro que no. migrantes de Centroamérica y de América Latina. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hay un partido de fútbol, por eso Estados Unidos se hacen los campeonatos, la Copa América o la Copa de Oro, porque es una sociedad multiétnica que ha aglutinado a diferentes naciones y de repente hay un partido en que juega, por decirte algo, Argentina y Brasil en una Copa de Oro, y no es que todos esos argentinos y no es que todos esos brasileños que están en el estadio vienen como turistas. No, hay una muy buena cantidad que sí son turistas, pero la gran mayoría es gente que se ha acentuado y que vive en los Estados Unidos. Y ni qué decir con México, e inclusive la misma Federación de Fútbol Mexicano en ocasiones prefiere organizar un partido de México en Estados Unidos que en el propio Distrito Federal, por lo rentable que le representa, por la cantidad de mexicanos. Cuando vemos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños atiborrando estadios en Estados Unidos, pues eso te da una muestra más de que es una sociedad multicultural, multiétnica, donde las idioteces que con alguna frecuencia repite y muchos aplauden Donald Trump, hace que algunos rechacen ese síntoma de una población que es multiétnica, multicultural, hace no décadas, hace siglos, como es Estados Unidos de América. Sí, yo creo que, mira, adelante, faltan 76 años para que el siglo XXI se acabe. Sin embargo, ya uno puede fácilmente, creo yo, pronosticar que el siglo XXI será recordado como el siglo de las masivas, de los masivos movimientos migratorios. Un enorme revoltijo se va a hacer aquí, evidentemente. Y ello porque nadie sale de su país si es feliz en él. Nadie sale de su país si es feliz en él. Quien sale de su país es porque sale atenazado por el hambre, el desempleo, la segregación, en fin, cosas terribles. Como diría don Oscar Arias, el hambre no necesita pasaporte, ni visa tampoco para viajar. La gente busca mejores niveles de vida. Esos países explotados, expoliados, esos despojos del colonialismo, generaron montones de personas que viven en precarísimas condiciones. Repito lo que dice la última frase del libro de Gabriel García Márquez. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Repito, las estirpes condenadas a 100 años de soledad, y eso somos todos los países colonizados, no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Es una terrible y apocalíptica frase de un pesimismo apabullante, ¿verdad? Quisiera uno creer que sí vamos a tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Pero la gente sale guiada por el hambre.
sale guiada por esa quimera eterna de los seres humanos, porque esto lo hemos tenido desde que éramos cazadores y recolectores. La idea de que en otro lugar vamos Así a es. ser felices. La idea de que la felicidad sino que está en otro lugar. A lo cual Jean Cocteau, el gran poeta francés, decía, y cineasta y pintor, decía, momento, señores, no por cambiar de castillos van a cambiar de fantasmas. Ojo, qué gran frase, Claudito. No por cambiar de castillos van a cambiar de fantasmas. Si ustedes van a llegar a Inglaterra, o Francia o España en estado de pauperidad, no esperen vivir pronto como Luis XIV, porque no va a ser así. Los fantasmas van a hacer lo mismo. Pero bueno, la gente sigue creyendo atávica y racionalmente que el futuro y la felicidad están allá, en un topos físico, y que se puede ir hacia. Es nuestro instinto de peregrinaje, nuestro instinto de movimiento. Pero vamos a ver, hay que tener algo claro. Las primeras inmigraciones que se dan en una nación no es de la gente más pobre. Las primeras inmigraciones, cuando la gente empieza a ver una situación difícil, política, económica en una nación, es de la gente que tiene los recursos no para salir por la montaña y por la frontera, sino para salir en avión, comprando un apartamento, alquilando una casa en una nación que le es más segura. Y cuando uno empieza a ver esos síntomas, debe preocuparse. Yo he dicho que a mí me llama mucho la atención y me preocupa mucho que ante la falta de oportunidades en muchas carreras sofisticadas de costarricenses que estudian en el país o fuera del país, hay una diáspora de gente preparada y educada que está saliendo de nuestro país a instalarse a otras naciones. O sea, esa es una diáspora a la que hay que tenerle muchísimo cuidado cuando la gente en la que invertimos, que pueden ser que vengan desde la educación pública o que vengan financiados por sus padres, que esa gente de repente empieza a encontrar más condiciones en otras naciones que en su propio país. Sí, así es. Así es. Entonces estamos teniendo un doble flujo migratorio, la de los inmigrantes acomodados, pudientes, los que llegan en avión, Dios sabrá si tal vez hasta en primera clase, y luego los que entran a pie, después de caminar miles de kilómetros, ¿verdad? Terminan instalándose en tiendas de campaña en la calle del cine Líbano, en las peores y más siniestras callejas de San José, de las zonas rojas. San José es una zona roja entero, ya lo es entero. Antes había la zona roja sur y la zona norte. No, ahora todo San José es una zona roja. Permítame decírselo con perfecta énfasis. Entonces, claro, constituyen además anillos de miseria, se suman a la delincuencia, porque sucede eso, tristemente. Costa Rica ya absorbió una enorme ola migratoria nicaragüense, luego una enorme ola migratoria colombiana, una enorme ola migratoria de la República Dominicana y ahora una enorme ola migratoria venezolana. Atención, nuestro país tiene las capacidades para absorber a toda esa gente que llega acá. Nuestra economía tiene los recursos para absorber, integrar y poner a trabajar a toda esa gente, porque si no los tenemos, esa gente va a venir aquí a vivir parasitaria y miserablemente, y de manera muy comprensible se abocarán al crimen, que evidentemente es lo que está sucediendo. Creo que nosotros no hemos sido suficientemente juiciosos en ver a quién se le abren las puertas y a quién no se le abren las puertas. No podemos abrir las esclusas jugando de que somos magnánimos y que pase todo el mundo adentro. Eso no se podía hacer. Bueno, por eso a mí siempre me ha gustado mucho lo que históricamente hace Australia y hace Canadá. Países inmensamente grandes, con demasiado territorio y con muy poca población para el territorio que tienen. Y aún teniendo todo ese espacio, toda esa posibilidad de crecimiento económico, toda la gente que quiere ir a Australia o quiere ir a Canadá a vivir, pasa por un proceso de control migratorio
para saber si reúne no solamente la hoja de vida limpia, no solamente la capacidad para sostenerse en los primeros meses que está en ese país, sino además de eso, si esa persona puede ser interesante para el desarrollo de la sociedad canadiense y australiana en diferentes áreas. Claro, aquí hay un tema también de ubicación geopolítica. Australia, inmensamente grande, pero es una isla. Entonces las fronteras, no tienen las fronteras que son tan porosas terrestres. Claro. El caso de Canadá, pues es el último país hacia el hemisferio. Es el país con menor densidad poblacional del mundo, ojo. Es el país con menor, ahí hay como un viejo por kilómetro. Es impresionante. Sí, a lo mejor hay más osos polares que canadienses, pero el tema es que Canadá tiene la ventaja de que Estados Unidos le hace un filtro para su migración. Ojo, a nosotros históricamente nos pasó algo parecido con las maras, con todo y las diferencias que tenemos con Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha sido un filtro para que las maras hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas no hayan llegado a nuestro Costa Rica. Y en el pasado, el tapón de Darién, que hoy lo pasan esos venezolanos que vos decís correcto, con mucha frecuencia, era la gran barrera para que mucha inmigración de esas no viniera a tierra costarricense. Pero eso parece que se ha vuelto más poroso hoy por hoy. Muy porosas esas líneas, querido amigo. Nosotros no somos los Estados Unidos, que ponemos en la línea limítrofe en las fronteras 40 tanques de guerra y ametralladoras y agentes con MR-15 colgados así amenazadores. Uno llega a Estados Unidos y lo menos que se siente es bienvenido. Vos llegás a Estados Unidos, pasás la sección de migración y sentís que ya te van a matar, ¿verdad? Es intimidante, no es welcoming, no es acogedor, no te acoge, no te recibe, te excluye, te expulsa. ¿Cómo no te va a expulsar si por pasado migración tenés un viejo militarote con un arma aquí, una metralla, que si se le desarrajara una ráfaga, mata a 500 personas que están en la fila? Así es. ¿Verdad? Así es. Es horrible eso desde el punto de vista, de todo punto de vista, ¿verdad? Ya se nos fue el programa. El enemigo número 1 de estas tertulias. En las a priori. Sí. Agradecerte como siempre, Jack, y esperarte para el próximo miércoles para otra rica conversación. Igualmente, hermanito, todo el cariño del mundo. Muchas gracias a Jack, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.